Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, vuestro canal de chismes, dramas y todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Yo soy y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo, una exclusiva que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que han marcado una época en la televisión turca, dos talentos innegables que al parecer, podrían estar viviendo un romance secreto. Sí, estamos hablando de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Antes de que sigamos, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas, mis análisis y, por supuesto, todo el drama que nos encanta. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional, ustedes son lo más. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Recuerdan esos años dorados de Medcezir? ¡Qué tiempos! La química entre Yaman y Mira era innegable, traspasaba la pantalla. Y durante años los fans, incluyéndome, hemos soñado con que ese romance ficticio se hiciera realidad. Después de la serie, ambos siguieron caminos diferentes, cosechando éxitos individuales. Altay con The Protector, Yoluna Colsun, y ahora con Terzi, demostrando su versatilidad como actor. Serine, por su parte, brillando en Fi Samaran y ahora con su musical Kimler Geldi Kimler Hekti. Parecía que la página de Yaman y Mira se había cerrado para siempre. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores, de señales que nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y no estoy hablando de simples me gusta en Instagram. Esto va mucho más allá. Varias fuentes, algunas bastante cercanas a ambos actores, han confirmado que han sido vistos juntos en lugares poco habituales, lejos de los focos de la prensa y de los fans. Por ejemplo, una persona que trabajaba en un restaurante de la costa nos contó que los vio cenando muy acaramelados, tomados de la mano y compartiendo miradas cómplices. Otro testigo afirmó haberlos visto caminando juntos por un parque, intentando pasar desapercibidos con gorras y gafas de sol. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Esa es la pregunta del millón. Podrían ser varias las razones. En primer lugar, ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y una presión mediática constante. Una relación sentimental podría complicar aún más sus vidas y distraer la atención de sus proyectos profesionales. Además, recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales anteriores bastante mediáticas, que terminaron de forma no tan agradable. Quizás quieren mantener este nuevo romance en la intimidad para protegerlo de las críticas y de las opiniones de terceros. Pensemos en el escrutinio constante al que se ven sometidos, cada paso que dan es analizado al milímetro. Es comprensible que busquen un espacio seguro, un refugio donde su relación pueda florecer sin la asfixiante atención de la prensa. Otra teoría, un poco más conspirativa, es que sus equipos de management les han aconsejado mantenerlo en secreto para no afectar su imagen pública. En la industria del entretenimiento, a veces, las relaciones personales se convierten en estrategias de marketing y es posible que alguien esté intentando manejar la situación a su favor. Quizás consideran que este romance podría eclipsar sus proyectos actuales, o que la reacción del público podría ser impredecible. A veces las decisiones que se toman en la industria del entretenimiento no siempre son las más románticas, sino las más estratégicas. Pero honestamente creo que lo más probable es que simplemente quieran disfrutar de su relación lejos de los focos y las cámaras. Quieren construir algo sólido, algo real, sin la presión de tener que rendir cuentas a nadie. Pero ¿cuáles son las pruebas reales, más allá de los rumores y los testimonios anónimos? Aquí es donde entra en juego el trabajo de investigación de este canal. Hemos analizado meticulosamente sus redes sociales, buscando patrones, coincidencias, detalles que pudieran confirmar la relación. Y amigos míos, hemos encontrado algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos publicaron fotos desde lugares muy similares, con paisajes que parecían idénticos. Podría ser una coincidencia, por supuesto. Pero la probabilidad de que dos personas que viven en ciudades diferentes y que tienen agendas tan apretadas visiten el mismo lugar al mismo tiempo es bastante baja. Estamos hablando de coincidencias que van más allá de lo casual, de detalles que solo podrían ser explicados por una conexión más profunda. Imagine la logística, la planificación, la coordinación para poder encontrarse en secreto, lejos de las miradas indiscretas.
Es un esfuerzo que solo se haría por alguien que realmente vale la pena. Además, hemos notado que en algunas entrevistas recientes, ambos han mencionado características similares en lo que buscan en una pareja. Serena, por ejemplo, dijo que valora mucho la inteligencia, el sentido del humor y la pasión por el trabajo. Atai, por su parte, mencionó que le atraen las personas auténticas, independientes y que no tienen miedo de ser ellas mismas. ¿Les suena familiar? Parece que están describiendo al otro a la perfección. Es como si sus almas estuvieran resonando en la misma frecuencia, como si estuvieran destinados a encontrarse. Otra pista importante es la actitud de sus amigos cercanos. Algunos de ellos, que antes no se seguían en redes sociales, ahora sí lo hacen. Y en algunas publicaciones han dejado comentarios sutiles, emojis que sugieren que saben algo que nosotros no sabemos. Pequeños detalles que, sumados, crean una imagen bastante clara. Los amigos suelen ser los confidentes, los guardianes de los secretos. Si ellos están comenzando a insinuar algo, es porque seguramente saben la verdad. Por supuesto, hasta que ellos no lo confirmen oficialmente, todo esto son especulaciones y rumores. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Imaginen la reacción de los fans si se confirma este romance. Sería una locura, una explosión de alegría y nostalgia. Sería como ver a Yaman y Mira juntos de nuevo, pero esta vez, en la vida real. El fandom de Medcezir se volvería loco, las redes sociales explotarían, y el mundo del espectáculo turco se paralizaría. Sería un evento de proporciones épicas. Y aquí es donde entra en juego la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿es esto una simple amistad que ha evolucionado a algo más, o siempre ha habido una atracción latente entre ellos que finalmente ha salido a la luz? Recordemos que durante el rodaje de Medcezir, ambos eran muy jóvenes y estaban viviendo un momento muy intenso en sus carreras. Quizás la presión del trabajo y la fama les impidió explorar sus sentimientos en ese momento. O quizás simplemente necesitaban tiempo para madurar y crecer como personas antes de estar listos para una relación seria. El tiempo lo cura todo, y quizás el tiempo también ha permitido que sus sentimientos evolucionen y se fortalezcan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la posibilidad de que Atai y Serena estén juntos de nuevo ha despertado la ilusión de muchos fans y ha generado un revuelo mediático impresionante. Y seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a dos personas tan talentosas y carismáticas. Es como un cuento de hadas moderno, una historia de segundas oportunidades que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarnos cuando menos lo esperamos. Ahora bien, quiero ser justa y objetiva. También es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea una invención de la prensa del corazón, una forma de generar clics y aumentar las ventas de revistas. En el mundo del espectáculo a veces se crean historias para vender y es posible que alguien esté intentando aprovecharse de la popularidad de Atai y Serena para obtener beneficios económicos. La prensa sensacionalista es experta en crear titulares llamativos y en explotar la vida privada de las celebridades. Es importante tomar todo con una pizca de sal y no creer todo lo que leemos. Pero a pesar de la incertidumbre, creo que hay suficientes indicios para creer que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Y como fan de Medcezir, no puedo evitar sentir una pequeña esperanza de que este romance secreto se haga realidad. Sería un final feliz digno de una película de Hollywood. Imagine la premiere, las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans. Además, analicemos sus carreras individuales. Ambos han demostrado ser artistas excepcionales, capaces de asumir roles desafiantes y de conectar con el público a un nivel profundo. Atai ha evolucionado de galán juvenil a actor de renombre, demostrando su versatilidad en proyectos como The Protector y Terzi. Serena, por su parte, ha cautivado al público con su talento actoral y su carisma en Fi y Samaran. Ambos son artistas completos con un futuro brillante por delante. Un romance entre ellos no solo sería una historia de amor emocionante, sino también una unión de talentos que podría generar proyectos increíbles. Imaginen una serie o película protagonizada por ambos, donde puedan explotar su química y su talento al máximo. Sería un éxito asegurado. En resumen, amigos míos, hemos analizado a fondo los rumores y las señales que apuntan a un posible romance secreto entre Atai Ulusoy y Serena Sarkaya.
Hemos visto las pruebas, hemos escuchado los testimonios y hemos considerado las diferentes teorías. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Pero una cosa es segura, la química entre ellos es innegable y la ilusión de los fans es palpable. Solo el tiempo dirá si este romance secreto se confirma o si se queda en una simple especulación. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para Yaman y Mira. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este tema. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Atai y Serine están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna información adicional, algún dato que se me haya escapado, no duden en compartirlo. Juntos podemos llegar al fondo de este misterio. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, y si han notado alguna otra señal que yo haya pasado por alto. Y para finalizar, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más dramas, chismes y noticias de última hora del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.